Hola, hola amigos y amigas del canal, bienvenidos nuevamente a Rafucho YouTube. Les saluda Rafucho y hoy les traigo el primer enfrentamiento entre proyectos del metaverso. Sí, así como lo escuchan. Ustedes me han pedido en los comentarios hablar de otros proyectos y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no comparar rápidamente otros proyectos del metaverso contra OVR? Sin más que decir, vamos a comenzar. Ey, pendientes. Recuerda que como tú, yo no soy un experto del metaverso, por lo cual no olvides que toda información que escuches acá la debes verificar e investigar por tu propia cuenta. También debes tener claro que si decides comprar o vender alguna cripto o cualquier proyecto de este mundo es tu total responsabilidad. Muy bien, vamos a comparar OVR versus Decentraland. No con la intención de decir cuál es el mejor proyecto, ya que eso es muy subjetivo, va a depender de cómo tú decidas mirarlo, de lo que tú investigues y la decisión que tú tomes. Esta comparación la hacemos con la intención de buscar encontrar áreas de oportunidades que tú y yo y toda la comunidad pueda aprovechar, obviamente, para beneficio. Esta comparación la vamos a hacer a partir de 4 miradas o 4 filtros. La utilidad real de cada proyecto, el tokenomics o la economía de cada proyecto, cómo se puede ganar dinero o cómo ya se está ganando dinero en cada proyecto. Vamos a ver el market cap y su proyección a futuro. Y al final puedo generar una pequeña opinión personal de lo que considero de cada proyecto. Perfecto, vamos entonces a hablar un poco de manera rápida de cada proyecto. Comenzamos con Decentraland. Decentraland es simplemente un proyecto cuya finalidad es la creación de un mundo virtual abierto en el que sus usuarios pueden operar tal cual lo hacen en el mundo físico. Esto significa que las personas pueden ser capaces de socializar, explorar y comerciar en el mundo virtual de Decentraland. Y todo ello gracias a la tecnología blockchain, con la cual se puede crear avatares únicos, pueden realizar compras y se pueden hacer pagos entre las personas. Este proyecto se ejecuta en la red de Ethereum y funciona en 3 capas: capa de consenso, capa de contenido y capa de interacción en tiempo real. Es importante, no te voy a dar un tutorial ni te voy a explicar a ciencia cierta de lleno qué es Decentraland. Tú necesitas investigar, tú necesitas buscar información. Para eso te dejo en la descripción la web de Decentraland para que busques sus documentos, veas su white paper y tomes tus decisiones. ¿Ok? Veamos entonces un poco de OVR. Ustedes saben que acá en el canal le creamos contenido al proyecto de OVR, pero hoy vamos a hablar de una manera más rápida y manera clara. ¿Qué es OVR? Es un proyecto de realidad aumentada de código abierto, a escala mundial, impulsado por la red de Ethereum y su blockchain. Básicamente, OVR es una capa digital que cubre todo el mundo, como ya lo hemos visto anteriormente, y esta capa está compuesta por 1.6 trillones de hexágonos únicos, y esa capa la podemos visualizar gracias a la app de OVR y a toda su tecnología, adicional a las tecnologías que vayan saliendo poco a poco. La propuesta OVR es que tú y yo y cualquier persona pueda vivir una experiencia interactiva de realidad aumentada, personalizada en el mundo real. Nuevamente, acá en la descripción te dejo en la web de OVR para que descargues su white paper y puedas analizar de manera más detallada la información y la complementes. Ya que hicimos ese paseo súper rápido acerca de los dos proyectos, es importante ahora que analicemos o los enfrentemos en relación al primer filtro, y es el filtro de la utilidad real en el mundo actual. Si el proyecto ya está andando, ¿qué se puede hacer en dicho proyecto? Por ejemplo, en Decentraland tú ya puedes comprar una propiedad conocida como land. En esa propiedad puedes diseñar tu propio paisaje. Dentro del mundo de Decentraland puedes ir de compras, puedes crear tu propio negocio, ya puedes comenzar a generar ingresos y adicional, que es parte de su apuesta importante, socializar y conocer nuevos usuarios. ¿Qué puedes hacer ya en este momento en OVR? Dentro de la plataforma puedes comprar una propiedad que es un hexágono llamado OVR Land. Puedes crear tus diseños en el OVR Builder, que lo encuentras acá también en la página.
Dentro de OVR, dentro de la aplicación, puedes asistir a los OVR Live, que son experiencias en vivo. OVR tiene un Treasure Hunt, que es la búsqueda del tesoro, que te permite generar porciones de tokens OVR. Y adicional, se están yendo a toda la parte de los NFT con el juego Play to Earn. Se están aliando a muchas firmas, a muchos proyectos para que tú puedas conseguir sus NFT o sus tokens buscándolo dentro de la plataforma de OVR. ¿Qué más puedes hacer en este momento en OVR? Vender en el mercado secundario las OVR LAMs que compres en este instante. Aunque eso en este momento solo lo puedes hacer en la red de Ethereum. Más adelante te voy a explicar un poco más acerca de eso. Y por último, ¿qué puedes hacer en OVR en este momento? Lo que es mirar galerías de arte y las experiencias de otros usuarios, para que obviamente se comience a generar esa socialización y esa comunidad que tanto busca el proyecto y los desarrolladores de OVR. Conociendo un poco qué puedes hacer con cada proyecto en este momento, podemos decir que en utilidad están parejos. Cada uno tiene sus ventajas, mientras que en Decentraland la experiencia se pueda sentir un poco más virtual o de gaming, como lo puedes ver acá en su página web o en su gameplay. En OVR la experiencia se puede sentir un poco más física, porque sí, hay avatares, pero todo funciona dentro del mundo físico. Tú interactúas dentro del mundo físico y eso tal vez hace que se sienta un poco más real. Y hablando de experiencias, hablando de todo lo que tiene que ver con las sensaciones y las interacciones, te pregunto, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste like? ¿Ya compartiste este canal con otras personas? Recuerda que estamos creando comunidad dentro del metaverso, le estamos creando comunidad a esta tendencia llamada metaverso. Y si te gusta este tipo de contenido, pues yo simplemente te invito a que consideres suscribirte, a que consideres darle like y a que me digas acá en los comentarios qué otros proyectos consideras que podemos enfrentar para que juntos podamos ir analizándolos de manera sencilla, de manera rápida. Perfecto, pasemos entonces este enfrentamiento al segundo punto. Hablemos del tokenomics. Mientras la existencia de tokens mana está limitada a un aproximado de 2.194.000 tokens o 2.194.000 tokens, en este momento, a diciembre de 2021, están circulando aproximado 1.327.000. ¿Ok? Eso quiere decir que la idea de los desarrolladores es hacer que este token de mana sea un token limitado, con la finalidad de que este token sea más valioso a medida que el uso aumente. Entonces imagínense qué puede pasar cuando la adopción en el metaverso a la mayor cantidad de personas comienza a llegar. Mana tiene un interesante proyecto y adicional con su token limitado. Puede ser bastante fuerte de acá en adelante, como en efecto ya lo es. Si analizamos un poco el tokenomics de OVR, OVR aproximadamente tiene al día de hoy en circulación 29 millones de tokens de 100 millones o de 110 millones. ¿Qué es lo que sucede con el tokenomics de OVR? Ellos actualizaron su economía en noviembre del 2021. ¿Y qué es lo que toman en cuenta? Ellos toman en cuenta la cantidad de hexágonos en los que se dividieron el mundo. Todo lo que tú puedas ver en OpenStreetMap supone que cada hexágono es una OVR LAM. Entonces, si se analiza así, el proyecto entiende que hay más de 1.6 billones de OVR LANs disponibles. Pero allí están bosques, allí están mares, allí están selvas que nadie va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los desarrolladores? Simplemente buscaron como los hexágonos que tienen algún tipo de interés de compra, por eso generan aproximadamente 110 millones de tokens OVR y cada vez que exista compras, ellos queman parte de esos OVR. ¿Cómo lo hacen? Simplemente de las ventas de OVR LAMs agarran un 40% de esos tokens obtenidos y adicional el 10% que generan y los queman.
para recompensar a los compradores de las OVR-LAN. Básicamente esto lo hacen con la intención de que poco a poco el token se vaya revalorizando. Porque en efecto, si lo dividen como estaba pensado en el mundo, son muchos. Pero haciéndolo así, ellos controlan un poco más la economía. En este sentido, es clara las diferencias de economía en cada proyecto. Mientras que Mana busca ser limitado, eso hace que tenga una gran ventaja de cara a la adopción masiva de los metaversos. Muy bien, hablemos del tercer punto, posibilidades de ganar dinero, cómo ganar dinero. En Mana ya un proyecto con 2 años básicamente en el terreno de juego, ya se puede comprar y vender parcelas virtuales. Allí hay una posibilidad de generar dinero. Dentro de Mana, dentro de Decentraland, también puedes crear atracciones y cobrar entradas. Puedes alquilar tus propiedades virtuales, puedes prestar servicios, porque puedes comenzar a desarrollar lo que son plantillas para que otras personas construyan a partir de allí. Adicional, Decentraland viene a formar parte de una tendencia donde muchas personas van a mostrar y vender sus productos. Podemos llamarlo como un marketplace, aunque tal vez no sea el sentido específico. Pero para que se entienda, vas a poder generar dinero vendiendo y mostrando tus productos. Adicional, puedes hacer staking. Por ejemplo, en Binance, tú puedes colocar tus manas aún con un API, que en este momento lo veo un poco bajo, pero puedes hacer staking allí puedes generar ingresos de manera pasiva con el staking, y también pudieses crear pool de liquidez para que eso también genere ingresos residuales con tus tokens de Mana. En el caso de OVR, al igual que Mana, puedes comprar y vender tus OVR Lamps. Simplemente vienes acá al marketplace, o puedes buscar uno de los videos que te está saliendo acá arriba en la tarjetica encima de mi cabeza, para que aprendas cómo comprar OVR Lamps. Eso también lo puedes vender. En este momento se pueden vender dentro de la red de Ethereum. Entonces las personas que tengan sus tokens OVR le pueden comprar a OVR la land y la pueden vender en un mercado secundario, que es el mercado entre usuarios, donde si tú compras una OVR land, tú la puedes vender acá a otro usuario. Pero esa persona solamente te la va a poder comprar en este momento si tiene sus tokens corriendo en la red de Ethereum. Adicional, cuando venga la actualización hacia Polygon que está planteando el proyecto de OVR, vas a poder alquilar tus OVR Land y vas a poder usar el mercado secundario para que las personas que tengan sus tokens OVR, por ejemplo en la Binance Smart Chain o en cualquier otra red que se vaya a aliar, con la que se vaya a aliar el proyecto OVR, pues comiencen a ser efectivas. También puedes vender tus NFT, porque por eso se están creando galerías de arte, para que muestres tu arte, para que puedas mostrar tus coleccionables, y también puedes venir acá a hacer staking. Dentro de la plataforma OVR también puedes generar ingresos pasivos haciendo staking. Entonces, es importante aclarar que aquí hay una gran diferencia entre las maneras de generar ingresos, porque ya Mana tiene un par de años desarrollando su metaverso, ya tiene un camino recorrido, tiene una gran ventaja en todo su ecosistema. OVR apenas en noviembre cumplió 1 año, y lo que se espera es que con la migración a esa red de Polygon comience a expandir sus maneras de generar ingresos. En poco tiempo, ellos reconocieron que los gases de Ethereum eran caros, que la red de Ethereum estaba congestionada, y buscaron una opción para que sus usuarios puedan comprar su token y puedan tradearlo y cambiarlo rápidamente en la Binance Smart Chain. Bueno, ellos siguen buscando opciones para que sus usuarios accedan a mejores beneficios y a, obviamente, más maneras de ganar dinero. Ok, pasemos al cuarto punto y hablemos de su market cap. Hablemos de la proyección futura. Mana en este momento se encuentra en el ranking 43 del top de las criptomonedas, del top 100 de las criptomonedas. Este video está siendo grabado el 16 de diciembre del 2021. Tiene un market cap en este momento de 4.216 millones de dólares, disculpen. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está el potencial de crecimiento? Para analizarlo de una manera rápida. Que si nosotros, por ejemplo, comparamos Mana en este instante con AXS,
que es el token o el proyecto que está de primer lugar dentro de los metaversos, ya lo vamos a ver, Mana tiene una posibilidad de lograr un 1.6% de crecimiento aproximado. Esto no es una locura, estamos hablando de que AXS, ya se los voy a mostrar, se encuentra en este momento en el top 30, por así decirlo, está en el número 26 y tiene una capitalización de mercado de 6.000 millones de dólares. Entonces comiencen a verlo por allí. Si tú decides entrar a Mana en este momento, aún puedes tener muchísimo potencial, que lo tiene. Pero ¿qué pasa cuando analizamos el market cap de OVR? OVR se encuentra en la posición 547 de todo el market cap. Si quieres validar esta información, te invito a ir a buscarlo en coingecko.com o lo puedes buscar también en CoinMarketCap. Estamos hablando de un proyecto del metaverso que ya tiene un año, que se encuentra en la posición 549, pero con una capitalización de 70 millones de dólares. O sea, nada, muy poco. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros buscamos acá en esta página cuánto costaría o qué potencial de crecimiento tendría OVR si la comparamos, por ejemplo, con la quinta moneda del metaverso en el market cap? Estamos hablando de que OVR tiene la posibilidad de hacer un 31x, puede crecer 31 veces más, nada más porque aún no ha sido descubierta. Entonces veamos el potencial de crecimiento si comparamos el market cap de OVR, si logra el de Engine, que está en este momento de cuarto, ¿sí? 1, 2, 3, cuarto dentro de los metaversos, está de número 69 en el top 100. Estamos hablando de que cuando OVR logre un market cap aproximado de 2.000 millones de dólares, va a costar, o puede llegar a costar, $76. Allí hay una clara diferencia entre los dos proyectos, porque aunque los dos tienen un potencial increíble de crecimiento, considero que OVR tiene ventaja porque en este momento no es conocida. Pero cuando esto comience a suceder, obviamente se va a revalorizar un poco más rápido de lo que tal vez se ha revalorizado Mana. Con esto no estoy diciendo que Mana no sea bueno, que el proyecto no sea bueno. Entonces, en líneas generales, estamos hablando de que hoy enfrentamos al papá de los proyectos del metaverso, que es Decentraland, porque es el que más camino recorrido tiene, ya tiene años desarrollando su proyecto, ya tiene una comunidad bien definida y por ende Mana de Decentraland es la que más hype ha desarrollado desde que Mark Zuckerberg habló de Meta. Si ustedes pueden, vaya y busquen la gráfica, qué pasó cuando Zuckerberg habló de Meta, cómo el metaverso comenzó a subir, pero cómo Decentraland también subió y cómo aún se mantiene. Personalmente, yo creo que OVR tiene muchísimo para crecer, tiene muchísimo potencial. Y me parece que tiene un desarrollo importante para el tipo de metaverso que se están pensando o pueden llegar a pensar esos gigantes económicos del mundo, tipo Apple, tipo Meta, tipo Microsoft, tipo Google. ¿Por qué? Porque corre en el mundo real. Esa es la gran ventaja para mí que tiene OVR. No con esto estoy diciendo que sea el mejor. Lo clave en esto es entender y que tú y yo entendamos que tanto Decentraland como OVR, nada más por formar parte del metaverso y todo lo que eso implica, tienen un potencial enorme. Por esa razón yo te invito a que si realmente te interesa el metaverso, a que si realmente te interesa alguno de estos dos proyectos, vayas a sus páginas web, descargue sus white papers, descargue sus hojas de ruta, su mapa de objetivos. Complementes toda la información necesaria. No vayas a comprar porque sí. Analízalos, estúdialos y cuando tú ya estés convencido o convencida, allí sí compra o invierte. Déjame acá en los comentarios, si gustas, qué opinas de estos proyectos. Dime qué opinas de Mana, si ya lo conocías, si puedes complementar esta información, bienvenido sea. Dime qué opinas de OVR, qué consideras acerca de este proyecto y si gustas puedes sugerirme cuál de otros proyectos del metaverso podemos ir enfrentando, qué otros proyectos podemos ir comparando semanalmente. ¿Por qué? Porque si este video les gusta,
podemos seguir haciéndolo para que juntos sigamos conociendo nuevos proyectos y los sigamos analizando y sigamos creando comunidad. Espero que este video les guste. Muchísimas gracias por el apoyo y por su atención. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.